Hola, hola. Hola. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Queridos amigos, como lo hacemos habitualmente los días sábados, estamos en este lugar una vez más, trayéndoles para todos ustedes la bendita palabra de Dios, la palabra eterna, la palabra que nunca deja de ser, la palabra que tiene vigencia a pesar de los siglos que han pasado, porque el Señor mismo dijo: mi palabra no pasará más, jamás dejará de ser su palabra. Por eso nosotros venimos a hablarle aquí a ustedes de la palabra de Dios, aquella que fue dicha un día, allá muy lejos, siglos, pero que hoy tiene la misma vigencia que ayer. Por eso invitamos a todos aquellos que circunstancialmente estén pasando por este lugar a acercarse, a detenerse, a escuchar, a recibir, a atesorar la palabra de Dios, porque ella trae bendición para el corazón que lo abre a su palabra. La palabra trae bendición para las vidas que creen a lo que Dios les está hablando en este lugar. Por eso, querido mío, en un día tan bonito, una mañana tan especial, una mañana que el Señor nos regala para que podamos traer su mensaje, una mañana que a lo mejor signifique para ti el día del encuentro con el Señor, el día de dejar atrás toda una vida sin Cristo, sin fe y sin esperanza, para iniciar una nueva vida en Cristo Jesús. Es lo que creemos nosotros, lo que queremos y lo que nos anima a venir cada día a este lugar para que tú, querido mío, puedas tener tu encuentro con el Señor. ¿Sabes, querido? Debemos admitirlo, como yo lo admití en mi vida. Viví muchos años equivocado, viví muchos años extraviado del camino de Dios, viví muchos años, puedo decir la mitad de mi vida, yo he transitado un camino que no era el que Dios quería, un camino que no era el que Dios había trazado, determinado para mí. Y no solamente para mí, sino para todos los hombres de la tierra. Pero desgraciadamente, yo viví equivocado 38 años de mi vida. Caminé por rumbos, por sendas, por caminos que no eran los caminos del Señor, sino los caminos de este mundo. Amigos, por eso es que es necesario, como dice la palabra, paraos en los caminos, paraos en los caminos. Preguntad cuál sea la senda antigua, andad por ella y hallaréis descanso para vuestras almas. Así lo hice yo. Un día, amigos, cansados quizás de caminar los caminos de este mundo, de transitar los caminos que no eran los de Dios, amigo, hice un alto en mi caminar, en mi andar, y quizá no lo hice con la misma palabra, pero sí escuché lo que el mensaje que era dado en aquel tiempo. ¿Sabes, querido? Yo hice ese alto y comprendí que mis caminos no eran el camino que Dios había determinado para mí. Entonces, yo no desobedecí, sino que al contrario, me sentí fuertemente atraído para continuar por ese camino de verdad, por ese camino de justicia,
por ese camino lleno de amor, de misericordia, que Dios tiene y prepara para con todos aquellos que se animan a venir a transitar por ese camino. ¿Sabes, querido? Como te decía, yo también divagué en mi mente, divagué en mi corazón, con pensamientos ajenos a Dios, con pensamientos ajenos a lo que Dios tenía para conmigo. Divagué en mi mente y en mi corazón, siguiendo tradiciones y costumbres que nada traían a mi vida en cuanto a crecimiento espiritual. Yo, como mucha gente, queridos míos, extraviado en los caminos de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, porque el hombre lo que hace es seguir la gran mayoría lo hace, sigue la corriente del mundo, y no quiere ir en contra de la corriente del mundo. Pero aquel que escucha la voz del Señor, aquel que escucha y comprende el mensaje que es dado, que es impartido a las vidas, amigo, esa persona, identificándose de pronto con el mensaje que le es dado, sintiendo en su corazón, amigos míos, el llamado de Dios que es efectuado a través de las palabras. Amigos, de pronto esa persona comprende que hasta ese momento estuvo andando por caminos equivocados. De pronto comprende, querido mío, que hasta ese momento su andar había sido sin rumbo, porque los caminos de este mundo solo llevan a la muerte. No hay un rumbo de gloria. Los caminos de este mundo no te llevan a un destino de gloria, solamente de perdición, de desesperación, de llanto y dolor. Pero cuando tú vienes a Cristo Jesús, cuando escuchas su palabra, cuando escuchas su mensaje, cuando escuchas y entiendes que es a ti a quien Dios está llamando, cuando tú así lo comprendes, querido mío, ¿sabes? Allí hay un cambio en tu caminar, en tu vivir. Allí hay un alto en tu andar. Allí hay un alto en el andar por las sendas equivocadas de este mundo. Y entonces cuando tú preguntas, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Sabes? Así le pasaba al carcelero de Filipo. El hombre vivía siguiendo las costumbres, las tradiciones y las leyes de este mundo. Amigos, pero cuando tuvo su encuentro con el apóstol Pablo y que a quien lo encerró lo tenía encarcelado juntamente con Silas. Amigos, dice que esa noche hubo un terremoto en la ciudad. Se cayeron las cárceles, se cayeron las puertas. ¿Sabes, querido? Y dice que el carcelero, pensando que se habían escapado los presos, pensó en suicidarse. Pero cuando Pablo le dijo, no te hagas daño, porque aquí estamos todos. ¿Sabes? Dice que el carcelero se arrojó ante Pablo y le dijo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabe? Y Pablo le contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso es lo que quiere Dios que acontezca en la vida de cada uno. Que comprendamos, querido mío, que hasta aquí nada hemos sido, que hasta aquí nada somos, que nada seremos si continuamos alejados de la presencia de Dios. Por eso el Señor también quiere que tú te hagas la misma pregunta.
que hagas la misma pregunta que le hizo el carcelero a Pablo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Amigo, la respuesta a la pregunta está en Cristo Jesús. Porque dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito sea el Señor. Amigos míos, la vida de este hombre cambió. La vida de este hombre cambió porque dice la palabra que enseguida fueron bautizados él y toda su casa. Amigos, Dios está llamando en estos tiempos con más insistencia que antes. La voz de Dios se escucha más fuerte en estos tiempos que antes. ¿Sabes por qué? Como te vengo diciendo, estamos viviendo los tiempos finales. Los tiempos finales son los que estamos viviendo. Y por lo tanto, así como el mismo diablo, él acentúa su accionar, su presión sobre la gente de este mundo, así también Dios está apresurando que tú corras a los brazos del Señor. Está poniendo que nosotros prediquemos más su palabra. Está poniendo en que nosotros insistamos más en su llamado al encuentro tuyo con Dios. Amigos queridos, ¿por qué vas a continuar a la deriva? ¿Por qué vas a continuar sin rumbo? ¿Por qué vas a continuar sin Cristo, sin fe y sin esperanza? Mucha gente dice, yo tengo un rumbo definido en mi vida. Mucha gente dice que tiene bien encauzada su vida. ¿Sabes? En los intereses de este mundo puede que sí. En los planes de este mundo puede que sí. Conforme a la ambición propia del corazón de los hombres que anhelan riquezas, que anhelan bienestar económico y social. Amigos, conforme a esas apetencias, es posible que el hombre se diga a sí mismo, yo tengo un rumbo definido en mi vida. Pero no te estoy hablando del rumbo económico, del rumbo material. Estoy en este lugar para hablarte del rumbo espiritual de tu vida. Amigos queridos, porque si tú, como dice la palabra, pones tus ojos, pones tu corazón en la riqueza de este mundo, allí también estará tu corazón, querido mío. Pero si tú pones la mirada en las cosas de arriba, allí estará tu corazón. Amigos queridos, hay diferencia. Lo uno es material, lo otro es espiritual. Nosotros venimos a hablarte del espiritual. Nosotros venimos a hablarte de aquel reino que está preparado para todos los que aman al Señor, para todos aquellos que rinden su vida al Señor. ¿Sabes, querido? Si tú tienes tu corazón puesto en la riqueza de este mundo, si tú tienes tu corazón puesto solamente en alcanzar lugares de privilegio en la sociedad esta que está pronto a perecer, amigo, también tu corazón y tu alma perecerán juntamente con tus riquezas. Pero si tú pones por delante, si tú pones en primer lugar las riquezas espirituales, las riquezas que vienen de lo alto, si tú pones en primer lugar el llegar, queridos míos, a contemplar un día la gloria del Señor, amigo, ese entusiasmo, ese deseo y esa meta tendrán como al alcanzar el objetivo, la gloria eterna de Dios. Amigos queridos, por eso hay diferencia entre lo que el hombre del mundo persigue y hay diferencia entre lo que el hombre de Dios persigue. Amigos queridos, por eso estamos en este lugar, anunciándote a ti
anunciándote a ti la palabra de Dios, la cual contiene muchas bendiciones para que tú las alcances y las disfrutes. Amigos, nosotros venimos a este lugar con ese propósito, de que tú un día seas heredero de la gloria de Dios. Venimos con el deseo de que tú alcances un día la corona de vida que Dios tiene preparada a todos los que le aman. Venimos con ese propósito, querido mío, de que un día tu alma se deleite en la presencia de Dios y escape de la condenación eterna. Amigos, por eso venimos sábado tras sábado en este lugar, anunciándote las buenas nuevas que el Señor ha dado para toda la humanidad. Te decía, el mundo ha vivido equivocado, como yo también lo estuve. Te decía que 38 años estuve yo equivocado, siguiendo la corriente de este mundo, persiguiendo metas materiales. Pero hoy estoy aquí, amigo querido, con la bendición de Dios en mi corazón, con la bendición de Dios en mi alma, en mi vida, amigo, y queriendo compartir contigo lo que yo he alcanzado, lo que yo he recibido tan abundantemente, tan ricamente de parte de mi Dios. También quiero que la tengas tú. Por eso es que estamos en este lugar. No hay mezquindad en nuestras vidas al venir a decirte la verdad. Venimos en este lugar para anunciarte, sí, la verdad de Dios, la verdad de Dios, amigos. Por eso es que invitamos a todos los hombres y mujeres a escapar, a salir de la corriente de este mundo. La corriente de este mundo arrastra. Hemos visto en estos días las inundaciones en la provincia de Tucumán. Amigos, y podemos por allí ver lo que se produce en otros lugares del mundo. El agua arrastra, la corriente del agua arrastra. Por más fuerza y oposición que le hagas, la corriente del agua te arrastra. Así es la corriente de este mundo que arrastra. Así es la corriente de este mundo, querido mío. Pero si tú no haces nada por salir de ella, amigo, no podrás salir. Amigos queridos, pero hay allí para la gente que es arrastrada por la corriente de este mundo, hay una mano extendida hacia ti. Hay una mano extendida hacia ti que quiere salvarte, que quiere tomar la tuya. Amigo, y esa es la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo, que quiere tomar tu mano y sacarte de la corriente del mundo. Amigos queridos, de la misma manera que un día lo hizo conmigo, porque yo seguía la corriente de este mundo, inmerso estaba en ella, hasta que vi la mano de Dios, la mano del Señor Jesucristo extendida hacia mí, la cual me tomó, me sacó de la corriente de este mundo y me trajo a la corriente de su amor, a la corriente de su espíritu, amigos queridos, para que yo les sirva con amor. Amigos míos, por eso es que anunciamos su palabra, por eso es que nos plantamos anunciando el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que decimos día tras día que solamente en Él hay salvación, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual puedas tú ser salvo, solamente en el nombre de Jesús. Y a ese Jesús que salva, a ese Jesús que libera, a ese Jesús que sana, es el Jesús al cual invitamos a todos los hombres a venir a conocerlo, a venir a ponerse bajo su amparo, a permitirle que Él te rodee con su brazo, que Él te entregue de su amor, de su misericordia y te dé lo más precioso, que es la salvación de tu alma. Amigos míos,
Por eso te decía al comienzo, la gente ha vivido equivocada, la gente ha vivido equivocada siguiendo caminos que no eran los que Dios trazó. La gente ha vivido siguiendo corrientes, amigos queridos, todos conforme a la religión en la que estaba. Pero hay una sola verdad, que está acá en este libro, la cual Dios quiere que tú la descubras, la cual quiere Dios que tú la conozcas, la cual quiere Dios que tú conociéndola la sigas. Amigos, la pongas por obra, por práctica en tu vida, porque solamente así, porque de otra manera, si tú solamente la lees y no buscas tú hacer lo que está escrito en esta palabra, de nada servirá. Pero si tú vienes a Cristo, reconociéndote pecador en tu vida, reconociéndote que has hecho mal, reconociéndote malo ante su presencia. Sabes, querido, tú dirás, yo no soy una persona mala. Tú dirás, yo no soy una persona mala. Yo me consideraba lo mismo. Yo me creía y me lo hacían creer que yo era una persona buena. Pero cuando vine a la palabra, cuando dice el Señor, no hay ninguno bueno, no hay nadie bueno, no hay justo ni siquiera uno. ¿Sabes, querido? Cuando yo, leyendo la palabra, leyendo en esa porción, cuando comprendí que Dios no miente y que su palabra es verdad. Sabes, querido, cuando yo leí esa parte, que no hay nadie bueno, que no hay ni siquiera uno justo, no pude menos que decirle, Señor, yo soy una persona mala. Y te lo voy a leer para que tú no digas que es una cosa que sale solamente de mi corazón. Porque dice así la palabra, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mira, querido hermano, acá está lo que te decía recién, como está escrito, dice, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Amigos queridos, lo que yo te acabo de leer está en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Léelo en tu casa y verás y comprobarás cuán verdadera es la palabra de Dios, cuán cierta es. No hay uno bueno, no hay un justo, porque todo, dice la palabra, nos hemos desviado. A una nos hicimos inútiles. Amigos queridos, pero Dios no quiere ese final. Dios no quiere que siga siendo malo. Dios no quiere que tu camino sea desviado continuamente. No quiere Dios que ande por senda que no las trazó Él. Él quiere que tú vengas a su camino. Y el camino es Cristo. El camino es Cristo. El camino es su palabra. Amigos, por eso es necesario que tú tengas un encuentro con Dios. Por eso es necesario que tú vengas al encuentro del Señor y dejes de estar equivocado. Amigos,
Tú dirás, yo no me equivoqué. Tú dirás, quizás yo he seguido una religión, me han enseñado de Cristo también. ¿Sabes? Pero si tú no vienes a la verdad, amigo, te permanecerás allí en la incredulidad y en la ignorancia de la palabra. ¿Sabe? Dice el Señor, le decía a los fariseos de aquel tiempo, vuestras costumbres y tradiciones han invalidado la palabra. Y eso es también lo que sucede en estos tiempos. Las religiones de estos tiempos, querido mío, a través de sus costumbres, a través de sus tradiciones, invalidan la palabra de Dios. Porque el hombre, las religiones, imponiendo sus costumbres, imponiendo sus tradiciones, amigos, invalidan, anulan la palabra de Dios. Y nosotros estamos aquí para denunciar eso. Para denunciar que las religiones solamente invalidan la palabra de Dios. Y nosotros que queremos que la verdad, la cual es la palabra de Dios, prevalezca por encima de las costumbres y tradiciones. Apártate de todas ellas, apártate de todas las tradiciones, apártate de todas las costumbres, amigos, que solamente traen carga a tu vida y te apartan del Señor o demoran tu encuentro con el Señor. ¿Sabes, amigo? Así como el ciego Bartimeo, cuando estaba allí pidiendo limosna. ¿Sabes, querido? ¿Sabes? Dice que cuando él escuchó hablar de Jesús, él no alcanzó a verlo. Preguntó quién era él, le dijeron Jesús. ¿Sabes? Dice que el ciego, poniéndose de pie, se despojó de su capa y corrió al encuentro de Jesús. La capa era una capa roja que en aquellos tiempos se daba a los ciegos para que, identificado por la capa, la gente le pudiera dar limosna. ¿Sabes, querido? Y él dice que en ese momento, despojándose de la capa, corrió hacia Jesús. Y así también el Señor nos dice a todos nosotros que despojémonos, debemos despojarnos de todas aquellas cosas que nos impiden correr a Él. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que el pecado nos asedia. El pecado nos asedia. Por lo tanto, despojándonos de toda carga, corramos a los brazos de aquel que nos ama con amor eterno, de aquel que trajo salvación para tu alma, de aquel que trajo vida eterna como regalo para ti. Amigos, despoja de todo peso, despójate del peso del pecado, corre a los brazos de Jesús, corre al encuentro del Señor y hallarás descanso para tu alma, porque así lo dice la palabra, que Él sigue diciendo a todo el mundo, Él sigue diciendo a toda la gente, venid a mí, que yo os haré descansar, venid a mí, que yo os haré descansar y hallaréis descanso para vuestras almas. Bendito sea el nombre de Jesús. Amigos, la respuesta está en ti. El llamado te lo hice. El llamado lo efectuó el Señor. El llamado lo hizo a ti, a tu vida, nuestro Señor Jesucristo. La respuesta al llamado está en tu corazón. La respuesta depende de ti. Si eres tardo para oír, pídele al Señor que te dé ligereza, que puedas oír pronto su llamado. Y si no quieres oírlo, amigo, después tú le darás respuesta al Señor. Pero si en tu corazón está el acudir, no tardes en hacerlo, no tardes en responder al llamado que Jesús te efectúa. Que Dios te bendiga, Dios te bendiga ricamente, Dios llene de paz, de consuelo tu alma, Dios traiga pronto tu corazón rendido a sus pies. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios.